La tumba del faraón Kefren domina el altiplano de Giza, donde ha estado por más de 4000 años. A menos que ocurra un cataclismo épico, podría permanecer allí para siempre. Así lo quiso Kefren. De manera contrastante, las creencias funerarias del antiguo Egipto experimentaron continuos cambios durante 30 siglos de historia. Algunos de los primeros rituales fueron practicados por muy poco tiempo para luego caer en el olvido. Esta excavación reveló un extraordinario entierro masivo hecho alrededor del año 2900 a.C. El hallazgo se realizó cerca de 3 tumbas reales. En total, se hallaron más de 500 esqueletos que pertenecían a miembros de la corte real que al parecer fueron asesinados para que pudieran unirse con sus amos en el más allá. Esta costumbre acabó abruptamente poco tiempo después de que estos entierros se realizaran. Sería agradable decir que fue por razones morales, pero no sabemos si ese es el caso. Solo sabemos que esta práctica se detuvo. Es probable que las representaciones de sirvientes que comienzan a aparecer luego en las tumbas reales y demás sean un intento de sustituir a los sirvientes reales que se sacrificaron a los primeros reyes. Otra práctica funeraria que cambió a lo largo de los siglos fue la de los retratos de las momias en los sarcófagos. Durante mucho tiempo, estos retratos fueron realizados de manera genérica, es decir, que no tenían semejanza con el difunto. La razón de que no trataran de mostrar a la persona en un momento de su vida a modo de retrato es que este iría en contra del concepto que tenían los egipcios sobre el más allá. En la era grecorromana, las actitudes cambiaron. Las máscaras de las momias adquirieron relieve y una individualidad tenebrosa. Probablemente las imágenes funerarias más impactantes surgieron durante las eras romana y cristiana. Estas imágenes son conocidas como retratos Fayum por la región en la que se han encontrado más ejemplares. Durante el periodo de los retratos de Fayum, se pintaban retratos mientras la persona seguía con vida y se colgaban en la casa. Al morir la persona, se ponían delante del sarcófago donde estaba la momia. Una de las variaciones menos comunes en las costumbres funerarias fue la de elevar a simples mortales al rango de dioses. Imhotep, un asesor del faraón Zoser, se había ganado la reputación de hombre de extraordinaria sabiduría por haber diseñado la pirámide escalonada cerca del año 2600 a.C. Después de la muerte de Imhotep, se empezó a creer que él podía interceder con los dioses, una cualidad propia de los faraones. Ya en el Nuevo Reino, unos 1000 años después, Imhotep era visto como una deidad, hijo del dios Ptah. Y durante la era grecorromana, las inscripciones en los templos incluso le atribuían a Imhotep la inundación anual del Nilo. La fama de Imhotep eventualmente traspasó las fronteras de Egipto y sobrevivió la era de los faraones. Un dibujo de la Europa renacentista nos muestra a Imhotep como un alquimista. Aún era una figura reverenciada, dotada de conocimiento y poder. Ante tal glorificación, pareciera que había poco espacio para los escépticos en la religión de los faraones. Pero había momentos en los que se presentaban serias dudas, momentos donde se cuestionaba incluso la existencia del más allá. La mejor evidencia conocida es la tradición de las fiestas fúnebres, celebraciones que se llevaban a cabo en la capilla de la tumba del fallecido. Los familiares del difunto celebraban su muerte, imaginando que estaba presente en espíritu. En tales ocasiones solía haber un arpista que tocaba canciones adecuadas para el evento. En su mayoría, las canciones señalaban al difunto que disfrutaría la vida después de la muerte, pues era un lugar seguro de descanso y sustento.
Sin embargo, la letra de una canción de un famoso arpista que se encuentra tallada en la tumba de un faraón llamado Iniotef nos dice algo diferente. La canción cuestiona abiertamente el Renacimiento, diciendo que nadie vuelve una vez que se ha ido. Además, el arpista canta sobre el gran Imhotep y señala que a pesar de que su nombre perdura, su tumba ya no está, ya no es honrada y ya no recibe ofrendas. La mayoría de los expertos creen que este tipo de manifestaciones eran típicas de periodos de gran inestabilidad política, pero aún en tiempos prósperos los templos mortuorios en ruinas abundaban, tal como lo señalaba el arpista. Ramsés II fue uno de los más grandes faraones y también un constructor obsesivo. Sin embargo, actualmente solo quedan pilares aislados y estatuas rotas de lo que una vez fue su inmenso templo mortuorio. Amenhotep III fue otro de los grandes constructores de Egipto y su templo mortuorio era el más grande de todos. Sin embargo, poco queda de sus estatuas. Aparentemente, los reyes que lo sucedieron usaron el templo como una cantera y se llevaron la mayoría de los bloques. Al parecer, cada faraón se esforzaba mucho en hacer su templo mortuorio. No era solo cuestión de belleza, era crucial para su espíritu que se hiciera adecuadamente. Por eso no tenían mayor reparo en destruir el templo mortuorio de otra persona a fin de completar el suyo con más rapidez. En todas sus formas y con sus muchas innovaciones, la religión funeraria egipcia se extendió por un período extraordinario de tiempo. Pasaron literalmente miles de años entre los entierros en el desierto de los primeros egipcios y las refinadas prácticas de los faraones del nuevo reino. Pero más cambios importantes estaban por venir. La llegada a Egipto de una nueva fe, el cristianismo, traería consigo una respuesta diferente a la milenaria preocupación por la vida después de la muerte. En todas partes, en todos los idiomas, cada vez más gente dice lo mismo. Vi un ovni justo arriba de mi casa. Archivos de OVNI, martes a las 7 por History en español. Pocas sociedades han estado tan determinadas a vencer la muerte como lo estuvieron los antiguos egipcios. Por 30 siglos dedicaron su riqueza, mano de obra, arte y fe a alcanzar la vida eterna. Sus tumbas y templos mortuorios son el testimonio de su pasión. Pero las religiones egipcias posteriores proponían explicaciones diferentes para el misterio de la muerte. Durante los primeros siglos que siguieron a la crucifixión de Jesús, la cristiandad comenzó a difundirse por todo Egipto. Junto con ella llegaron nuevas ideas acerca de la resurrección en el más allá. El concepto de resurrección e inmortalidad en el que creían los faraones incluye, por supuesto, la preservación del cuerpo. En el cristianismo, la resurrección ocurre a través de Jesucristo y no a través de la preservación del cuerpo. Fueron creencias como esta las que distinguieron la cristiandad propia de Egipto, la iglesia copta, de la religión de los faraones. Pero durante varios siglos las viejas y nuevas costumbres estuvieron mezcladas. Atanasio, un obispo del siglo IV y figura dominante de los primeros tiempos de la iglesia copta, documentó algunas de estas prácticas híbridas. En la vida de Antonio, escrita por Atanasio, se describen las costumbres de los egipcios cristianos. Los cuerpos eran momificados y luego se guardaban en lugares a los que la familia del difunto podía acceder. No sabemos cuán elaborados eran los rituales que se celebraban en torno a él, cuáles eran las oraciones obligatorias que se decían, ni cuáles eran las creencias. Un sarcófago con una momia sosteniendo una cruz. Esta mezcla de tradiciones cristianas y faraónicas era algo recurrente en las prácticas funerarias coptas.
Por ejemplo, algunas lápidas ostentan una cruz estilizada conocida como cruz ansada. Esta figura es derivada del Ankh, el símbolo faraónico de la vida. En esta lápida, un ángel cristiano comparte el espacio con el antiguo símbolo que protegía a los faraones, un disco solar rodeado por dos cobras. Esta otra lápida tiene una escalera, el símbolo copto de la resurrección. Durante la época de los faraones, un símbolo similar se utilizaba para representar el renacimiento. Otro eco de la religión faraónica es la creencia copta de que los vivos pueden pedir consejos relacionados con asuntos de la vida cotidiana a los muertos que vivieron una vida de virtud. Los cristianos coptos escribían sus peticiones de la misma manera que los antiguos egipcios lo habían hecho por generaciones. Algunas personas escriben pequeñas cartas y las meten en las ranuras de los marcos de íconos. No es una tradición definida, pero existe ciertamente un hábito continuado de pedir a quienes se comunican con la deidad de manera especial que sirvan de intermediarios. Aquellos que buscaban la intervención divina debían viajar largos trechos para visitar lugares sagrados como el monasterio de San Antonio, en el lejano desierto oriental de Egipto. Entre los muchos monjes de este monasterio se encontraba uno muy querido de nombre José, quien murió aquí en 1826. Después de su muerte, la iglesia cóptica declaró que era un santo. Por casualidad, después de un periodo de 140 años, hubo fuertes lluvias en el monasterio y debimos limpiar el cementerio. Al abrir el cementerio, los monjes descubrieron su cuerpo aún intacto, así que tenemos su cuerpo entero preservado aquí en la iglesia. Los que visitan este santuario suelen dejar notas personales pidiendo la intervención de San José. Algunos escriben secretos o problemas. El sacerdote es el único que puede leerlos. Después de haber hecho nuestras oraciones, tenemos que recoger todas las notas y quemarlas. Así mantenemos el secreto. En la parte alta de la montaña se encuentra una caverna aislada. Durante el siglo IV, esta caverna estuvo habitada por el fundador del monasterio, San Antonio. Muchos de los que peregrinan hasta la cueva dejan notas para San Antonio. De hecho, estas son notas para los muertos dejadas por los vivos, igual que se hacía en los tiempos faraónicos. Pero los cristianos coptos no son los únicos que parecen haber adoptado esta antigua práctica. El lazo entre el judaísmo y Egipto se encuentra en relatos bíblicos como los de Moisés, el Éxodo y los 10 mandamientos. Sin embargo, las intercesiones con los muertos no forman parte de las costumbres judías, por lo menos no oficialmente. El judaísmo no cree en la intermediación entre la persona y el Creador. El judaísmo expresa claramente el hecho de que cada ser humano debería y tiene derecho a establecer una conexión personal con el Creador. Sin embargo, Egipto ostenta la tumba de uno de esos intermediarios. Desde su muerte en 1885, Abu Katseira ha sido acogido popularmente como un santo judío. Después de la muerte, también se hace intermediario. Se le conoce por la facultad de poder curar a las personas, pero en particular es respetado y venerado por su capacidad de provocar el embarazo en mujeres estériles. Una vez al año, judíos del Medio Oriente y de Europa se reúnen en la tumba de Abu Katseira. Allí honran su memoria y le piden su ayuda desde el más allá. Probablemente solo en Egipto podemos encontrar contradicciones como un santo judío o tumbas cristianas con símbolos faraónicos. Hoy en día, el Islam es la fe dominante en esta cuna de religiones. Pero aún hoy, unos 20 siglos después del último faraón, podemos encontrar rastros de antiguas tradiciones funerarias en las costumbres populares de los musulmanes egipcios.
vehículo! ¡Refugio! Esta es una película.